en estabilidad 2 que decíamos esto, y ¿qué pasaba? Permitíamos que nuestra estructura tomara carga más allá de la carga última, de la carga elástica, ¿hasta cuándo? ¿Recuerdan? Iba tomando carga, la sección más solicitada iba tomando, ¿sí? Más carga, ¿sí? Sin aumentar la tensión de fluencia, porque nosotros decíamos que ibas a seguir ese diagrama bilineal y que más allá de la carga elástica, sí ya no iba a manifestar mayores tensiones. Entonces, ahora me perdí lo que le estaba diciendo. Sí, ya sé. Entonces, nosotros en estabilidad 1, ¿qué decíamos? Bueno, permitimos que esa sección tome más carga, ¿sí? Sin aumentar la tensión. ¿Hasta cuándo? Hasta que todas las fibras hayan plastificado, ¿sí? ¿Recuerdan? Y ahí decíamos que ese era el momento plástico o de plastificación total, y era que esa sección ya no iba a poder trabajar más porque se iba a formar una rótula plástica. ¿Se acuerdan de eso de estabilidad 1? De estabilidad 2, perdón. ¿Sí? Bueno, ahora esos conceptos que vimos en estabilidad 2 los vamos a aplicar en análisis de estructuras bajo cargas mayores que la carga elástica. Entonces, lo que nos va a ocupar en este práctico, ¿sí? Es calcular, en principio, qué carga hace que se forme este mecanismo de colapso, ¿sí? Entonces, el mecanismo se va a producir, ¿por qué? Por la sucesiva aparición de articulaciones plásticas, ¿sí? ¿Y de qué va a depender esto? Del grado de hiperestaticidad de la estructura, ¿sí? Entonces ahora vamos a analizar algunos casos para llegar a decir, para encontrar cuántas articulaciones se deben formar en la estructura para que ésta llegue al colapso. ¿De acuerdo? Nosotros antes veíamos con una articulación, la sección llegó al colapso y listo, ya estaba, ¿sí? No considerábamos más allá. Entonces, pensemos, si tenemos una viga isostática como la que está acá en la figura, voy a poner el otro puntero. No, ¿qué es? ¿Esto qué? Ahí está. Quería cambiar el puntero y me fui a otro lado. Bien. Entonces, fíjense, tenemos una carga, una viga simplemente apoyada, ¿sí? ¿Dónde va a tener el valor del momento mayor esta viga? ¿A dónde les parece que va a ser el mayor momento? Con esta carga a la que está sometida. En el centro. En el centro, ¿no es cierto? Entonces, cuando este momento llegó al momento último, ¿qué pasa? Se forma una articulación, ¿sí? Esta articulación que está dibujada ahí medio chiquita. ¿Qué pasa? Si teníamos una estructura que era isostática y se le forma una articulación, ¿qué le pasa? Se transforma en hipostática, ¿sí? En un mecanismo, ¿sí? Que era lo que veíamos también en estabilidad 1, el mecanismo, ¿no? Entonces, en las estructuras isostáticas, con la formación de una articulación, ya se produce el colapso. Después vamos a ver de qué forma sacamos, ¿sí? Esta carga que me genera el colapso o la carga última que le vamos a llamar. Bien, analicemos ahora otra estructura. Esta estructura que es una viga que está empotrada, articulada. Por lo tanto, si le analizamos el grado de hiperestaticidad de esta estructura, ¿de cuánto es? Primer grado. De primer grado. ¿Está? Entonces, si es una estructura de primer grado, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a cuántas articulaciones se van a formar? Es decir, yo someto esta viga a esta carga puntual, ¿sí? Y se me va a generar
un momento debajo de la carga, ¿sí? ¿Ustedes cómo se imaginan el diagrama acá? Que va a tener el momento acá, si lo analizáramos, ¿no? Un momento en el empotramiento y un momento debajo de la carga, ¿sí? Seguramente. Y este diagrama me va a quedar de esta forma, así, y luego va a subir y va a tener un momento acá. Supongamos que el mayor momento que se forma, que toma la carga, que toma la barra, digo, es el del empotramiento. Entonces, cuando yo voy aumentando carga, más allá de la elástica, cargo, ¿hasta cuándo? Hasta que la sección del empotramiento llegó al máximo, ¿sí? A la plastificación total. La sección, esa que veíamos nosotros en estabilidad 2, está toda plastificada. Se forma la articulación. Cuando se forma la articulación, ¿cómo queda esta viga? Queda isostática. Queda isostática, ¿sí? Queda simplemente apoyada. Entonces, fíjense, si esta viga me queda simplemente apoyada, tranquilamente puede seguir tomando carga, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que en la barra se produjo el momento máximo, la barra esta alcanzó el momento máximo. El momento máximo, ustedes saben, si tenemos una viga simplemente apoyada con una carga concentrada, el diagrama de momentos va a ser lineal hasta la carga, hasta la articulación, y luego se va a quebrar hasta encontrarse con la otra articulación o el otro apoyo. Entonces, el momento va a ser en esta zona, como ya habíamos dicho. Entonces, fíjense que si tenemos una estructura hiperestática, ¿sí? ¿Cuántas articulaciones se van a formar? El grado de hiperestaticidad, que era 1, más 1. Con esa cuentita sabemos cuántas articulaciones se van a formar y se me va a formar en esa viga un mecanismo. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que para que se produzca el colapso en las estructuras hiperestáticas, se deben formar H más 1 articulaciones. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué pasa? Sí. Bien. ¿Qué pasa con una estructura que... Vamos a sacar esto. Una estructura que suponemos es una estructura bien potrada, por lo tanto, ¿qué grado de hiperestaticidad tiene? 3, ¿sí? Le sobran 3 condiciones de vínculo. Entonces, supongamos que esta estructura toma la carga de tal manera que el dintel, ¿sí? Va a ir tomando carga, ¿sí? Y entonces se me va a generar, ¿sí? Un colapso parcial. ¿Por qué? Esta viga, ¿sí? Queda igual que lo que quedó la anterior, ¿sí? El dintel del pórtico. ¿Qué se va a formar? Una articulación en el nudo, otra articulación en el otro nudo y una articulación debajo de la carga. Ahora bien, si teníamos esto, este dintel va a colapsar, ¿sí? ¿Y qué me van a quedar en pie? Las dos columnas que están empotradas, ¿sí? 3 grados de libertad por barra, 3 condiciones de vínculo, estas están en pie todavía, digamos, ¿sí? Entonces, acá lo que decimos es que se ha formado un colapso parcial, ¿sí? Entonces, si teníamos un hiperestático de tercer grado, se tenían que formar 4 articulaciones, pero vemos que con 3 ya el pórtico deja de funcionar, ¿sí? Se produce el colapso del dintel. Entonces, eso es lo que llamamos colapso parcial. El otro caso sería cuando sabemos que en este pórtico se deben formar 4 rótulas, pero se forman 5, ¿sí? Se forman las 3 rótulas en el dintel y se forman rótulas en estos empotramientos, ¿sí? Por lo tanto, esto es un hipercolapso, porque se forman más articulaciones de las que yo
de las que sabía que necesitaba para que se generara el colapso. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver qué avanzó. Vamos a analizar cómo se producen estos colapsos y para eso vamos a tener en cuenta algunas hipótesis, ¿sí? Que nos van a simplificar el problema. Entonces, ¿cuál es la primera hipótesis que planteamos? Bueno, que estas estructuras están formadas por barras, que es lo que hemos visto hasta ahora, son planas, ¿sí? O sea, están en un mismo plano y también están cargadas en ese plano, que son las estructuras que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Cargadas en su plano. Pero lo que decimos es que vamos a considerar solo cargas concentradas, ¿sí? Las cargas distribuidas las vamos a reemplazar por concentradas equivalentes. ¿Cometemos error acá? Sí, pero siempre del lado de la seguridad. ¿Por qué? Porque una estructura que está cargada con una carga distribuida, por ejemplo, una barra con una carga distribuida, el momento que se genera, el momento máximo, es menor que si ponemos la concentrada equivalente. O sea, si en los casos que estábamos analizando tuviéramos una carga distribuida, ¿sí? Y tenemos la concentrada equivalente, que es la P que teníamos en el caso anterior, el momento que va a generar esa P va a ser mayor que el que genere la carga distribuida. Entonces estamos del lado de la seguridad. Es una hipótesis que nos permite trabajar simplificadamente, pero del lado de la seguridad. Bueno, estas barras, si ustedes las analizan, están solicitadas a fracción compuesta, pero nosotros vamos a considerar que solo la falla se produce por flexión, o sea, cuando el momento llega al momento último. Bien, ¿qué otra consideración vamos a tener? Que, bueno, estas articulaciones se van a generar en los puntos donde los momentos flectores sean máximos, ¿sí? ¿Dónde son? Las ubicadas bajo las cargas y los extremos de las barras. Estos extremos de las barras serán o los empotramientos externos o los nudos, ¿sí? Que forman la barra, que forman el pórtico, por ejemplo. Si ahora estas cargas actúan en un nudo, ¿sí? Ya sabemos que en ese nudo se va a producir la articulación, ¿sí? Se van a producir siempre en los extremos de las barras. Después, ¿qué decimos también? La otra hipótesis es que la zona afectada por la plastificación es la de la articulación, que es una zona pequeña. Pero ¿qué pasa? En los puntos alejados, ¿sí? De esa articulación, o sea, en un infinitésimo después, no alejados, ya el comportamiento va a ser lineal, ¿sí? Bien, entonces, estas son todas las hipótesis que planteamos para poder resolver este problema. Sí, esto también lo vieron en la teoría, ¿sí? Cuando vieron con María, estamos haciendo un pequeño repaso. Bien, a ver, no corre. Entonces, lo que nos va a interesar, ¿sí? En este práctico, como les decía, es encontrar cuál es el valor de la carga última, o sea, la carga que me produce el colapso de la estructura, mediante la formación de estas articulaciones plásticas, ¿no es cierto? Lo otro que nos va a ocupar son las tensiones residuales y las reacciones residuales. Pero vamos por paso. Con esto primero vamos a calcular cuál es la carga última, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a encontrar esta carga? La vamos a encontrar, ¿sí? En función de las características que adquiere este sistema cuando se genera el mecanismo de colapso, en el cual se deben cumplir ciertas condiciones, que deben cumplirse todas, de a pares, decimos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo. Que haya mecanismo, que exista un mecanismo de colapso que lo planteamos, que haya equilibrio y que haya la condición de plasticidad, que tenga la condición de plasticidad. Si tomamos en estas dos primeras, ¿sí? El mecanismo y el equilibrio, ¿sí? Lo que vamos a sacar es una carga cinemática. ¿Cuál es la carga cinemática? Esa carga que me permite mantener el equilibrio, ¿sí? Del mecanismo cargado con los pares de plastificación. O sea, yo coloco una carga, ¿sí?
una carga, la estructura va formando sucesivas articulaciones plásticas hasta en cada una de las articulaciones, entonces cuando llegó al límite aparecen el par de plastificación. La carga que estoy colocando, que me mantiene en equilibrio ese sistema, es la carga cinemática, ¿sí? Luego vamos a calcular la carga estática y decimos que la carga estática es la estáticamente admisible, ¿sí? Esa que va a ser la que me genere un momento, un diagrama, ¿sí? En el que en ningún lugar tenemos un momento mayor que el momento plástico. Bien, entonces, vemos que el equilibrio se debe cumplir si siempre, y vamos a tomar de a dos la condición mecanismo y equilibrio y plasticidad, ¿sí? ¿Para qué? Para poder encontrar esta carga última. Una de las formas que vamos a ver de encontrar esta carga última es mediante la aplicación de los teoremas fundamentales, ¿sí? Esto que me dice los teoremas fundamentales, que vamos a encontrar una carga, ¿sí?, que sea menor que la carga cinemática y mayor que la carga estática. Bien, el teorema cinemático, entonces, son dos problemas del cálculo límite, sí, que nosotros vamos a aplicar para poder encontrar esta carga última. Uno de ellos es el teorema cinemático. El teorema cinemático, ¿qué nos dice? Que el estado de cargas que resulta de suponer un mecanismo cualquiera en la estructura con momentos MP en las articulaciones prácticas es mayor o igual que el estado de cargas último, ¿sí? Entonces vamos a encontrar una carga cinemática, la vamos a llamar, que va a ser mayor que la carga última. Estos teoremas que me van a permitir acotar esta carga, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahora era suponer el mecanismo, ¿sí?, cargado, ¿sí?, y que el estado que se genera es mayor que el estado de cargas último. El otro es el teorema estático, ¿sí? El teorema estático que nos dice que el estado de cargas que se corresponde mediante el equilibrio con un diagrama de momentos flectores con ordenadas no mayores que el momento plástico es menor o igual que el estado de cargas últimos. O sea, vamos a encontrar una P estática menor que la P última. Por lo tanto, ¿qué decimos? Vamos a acotar esta carga última entre la carga estática que vamos a encontrar y una carga cinemática, ¿sí? Entonces, ahora vamos a aplicar en un ejercicio cuál es estos dos teoremas. Si vamos al ejercicio 1, vamos a ver qué nos pedía. ¿Lo están viendo? Sí, lo vemos. El práctico, bien. ¿Qué nos pide el ejercicio 1? Que determinemos la carga de colapso mediante la aplicación de los teoremas fundamentales. Nos dan este pórtico que está empotrado, articulado y con una carga P en el parante de la izquierda. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al comienzo para resolver este ejercicio? Adoptar un mecanismo de colapso, ¿sí? Y con ese mecanismo de colapso vamos a calcular la carga cinemática. La vamos a hacer aplicando el principio de los trabajos virtuales, ¿sí? ¿Qué nos decía el principio de los trabajos virtuales? Bueno, que teníamos que formar en la estructura, recuerdan en estabilidad 1, un mecanismo, ¿sí?, poniendo en evidencia, ¿sí?, pues cargamos con... Esperen un momentito. Se me secó la garganta. El teorema de los trabajos virtuales que nos decía que debíamos generar un desplazamiento virtual, ¿sí?,
y calcular luego que la suma de los trabajos que generan las reacciones externas y las internas sea igual a 0. Acá lo hemos planteado como una igualdad. Entonces decimos que el trabajo que genera la carga exterior, ¿sí? Fíjense, la carga exterior sería esta carga, ¿sí? Que la ponemos cinemática 1 porque sería la primer carga que suponemos que puede llegar a tomar ese valor, que nos va a dar de la carga cinemática 1. Entonces, el trabajo que va a generar va a ser la P cinemática por el delta correspondiente, ¿sí? Fíjense lo que hemos hecho acá. Antes que nada, hemos puesto las 3 articulaciones, sí, pues me estaba olvidando de eso. Tengo una empotrada articulada, por lo tanto, es un hiperestático de segundo grado. Para que se genere un mecanismo de colapso tendrán que formarse 3 articulaciones, ¿sí? Estas 3 articulaciones, ¿dónde? En los puntos que dijimos antes, ¿sí? Que se formaban las articulaciones. En extremos de barras, debajo de las cargas, ¿sí? Entonces, en extremos de barra serían estas articulaciones en los nodos o en el empotramiento, y debajo de las cargas, que no lo hemos supuesto. Hemos supuesto que se van a formar 3 articulaciones, una en el empotramiento externo y 2 en los nudos de la estructura, ¿sí? Entonces, con esto generamos un desplazamiento virtual dado por el tita, ¿sí? Tita, giramos esta barra, así como hacíamos en estabilidad 1, giramos esta barra y vemos cuál es la elástica que se formaría, ¿sí? Entonces, esto pasaría a esta posición, ¿sí? Estamos con un delta acá. Como esta barra no se alarga ni se acorta, van a tener el mismo desplazamiento acá y lo van a unir con el vínculo doble, ¿sí? Entonces, esta estructura se correría de esa manera. ¿Esta estructura qué es? Hipostática, ¿no es cierto? Por eso le podemos generar el desplazamiento. ¿Qué pasa? Vamos a sumar ahora, a sumar, ¿sí? Los momentos que generan, los trabajos que generan los momentos plásticos y los trabajos que generan las cargas exteriores. Entonces, tendremos el trabajo que genera una carga fuerza, ¿sí? Debe ser compatible con una deformación, o sea, el trabajo se genera entre carga y efecto elástico correspondiente. Es la deformación. El desplazamiento. El desplazamiento a la altura de la carga cinemática, ¿cuál va a ser? Tita, ¿sí? Por L sobre 2. ¿Están de acuerdo? Es este desplazamiento. Si hacemos tita por L, tenemos este valor, ¿sí? Tita es lo mismo que la tangente de este ángulo, si quieren, es opuesto sobre adyacente, que nos daría lo mismo. Entonces, tendríamos la carga cinemática 2 por el desplazamiento que es tita por L sobre 2. Bien. Luego tenemos los trabajos que generan estas reacciones internas, ¿sí? Acá, en este lugar, se genera un momento plástico, ¿sí? En la articulación, uno solo, ¿sí? Porque es un vínculo externo. Y cuando tenemos un vínculo acá que me genera un giro relativo, debemos colocar un par, ¿sí? Entonces ponemos el momento plástico, ¿sí? Como un par. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, los trabajos, ¿sí? Van a estar generados con fuerza o momento y efecto elástico correspondiente. Fíjense, acá tendríamos el momento y este tita, ¿sí? El momento este que corresponde a la barra vertical y este tita, ¿sí? ¿Qué pasa con la barra superior? ¿Genera trabajo el momento que está en la barra superior? No genera trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta barra solamente se corre, ¿sí? Y no pasa, no gira en ningún momento. Entonces, nunca voy a tener un trabajo generado por este momento y un giro, ¿sí? ¿De acuerdo?
¿Está? ¿Lo ven eso? Bien, entonces, tendríamos que el trabajo que generan estas reacciones internas serían 1, m por tita, este otro m por tita y este otro m por tita. O sea, 3 mp por tita. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nosotros en estabilidad 1, ¿se acuerdan? Lo veíamos sumado de un mismo lado igualados a 0. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, la carga cinemática la despejamos de acá y vamos a tener que es 6 mp por tita sobre L, ¿sí? El valor de esta carga cinemática, ¿sí? Entonces, decimos que esta carga cinemática es la que mantiene el equilibrio de este mecanismo cargado con los pares de plastificación, ¿sí? Que era la condición del primer teorema, ¿sí? Ahora, tenemos que ver si esta carga cinemática que nosotros encontramos también es la carga estática. Quiere decir que con esta carga cinemática no se me supere en ninguna sección el momento MP, ¿sí? Entonces, ahora vamos a considerar la otra condición, ¿sí? La condición de plasticidad y equilibrio, mediante la aplicación del segundo teorema. No lo puse grande esto. Muy bien. Entonces, ahora tenemos esta estructura que está en equilibrio, está cargada con los pares de plastificación y bueno, para sacar las reacciones nosotros lo que vamos a hacer va a ser separar las estructuras en barritas, ¿sí? Le queda como la que hallábamos en el método de las deformaciones. ¿Y qué va a pasar? Con esto yo voy a poder encontrar las reacciones, ¿sí? Y a partir de las reacciones, el diagrama de momentos. Entonces, ustedes ven, hemos aislado cada barra, tenemos esta barra que va a tener esta carga cinemática que tiene este valor que encontramos, un momento M plástico acá, otro en la barra, ¿sí? En el extremo de la barra, acá los dos en el extremo de la barra el dintel, y acá tenemos solamente la barra con el momento plástico, no tiene ninguna otra carga. ¿Cómo vamos a encontrar entonces las reacciones? Bien, la vamos a encontrar por separado y vamos a aplicar superposición. Entonces tenemos que en la primera columna la P cinemática es 6mp sobre L. Muy bien. ¿Cuál va a ser la reacción correspondiente a? Acá tendríamos una viga simplemente apoyada con una carga concentrada en el centro. Entonces, las reacciones acá va a valer 3 y 3. ¿Están de acuerdo? P sobre 2. Sí. P sobre 2. Pero también en esta barra tengo momentos, ¿sí? Fíjense, tengo el momento M plástico, se me fue, este momento MP que gira antihorario y este otro también que gira antihorario. Por lo tanto, los puedo sumar. Tendré 2 MP, ¿sí? Y se acuerdan como decíamos que las reacciones que generaban estos momentos, uno o la sumatoria de los momentos, era esta sumatoria de momentos dividida a la luz, ¿sí? Y puesto en sentido contrario al par resultante en la barra como activo. Entonces, si tengo 2mp, ¿sí? Será 2mp sobre L, la reacción, y si este par gira en sentido antihorario, el par reactivo, ¿sí? Que es el formado por, el puntero, que es el dado por esta fuerza y esta fuerza que me generan un par, ¿sí? Horario en sentido contrario. ¿Bien? Luego seguimos por el dintel, ¿sí? El dintel no me interesa mucho, ¿sí? Porque me va a generar cargas verticales, sí, las voy a necesitar. Bien. Acá tendría 2mp, ¿sí? Sobre L, porque también tiene una longitud L, ¿sí? Ahora, este par, estaba bien acá.
Este par, si es horario, las reacciones van a ser antihorarias, ¿sí? No lo puse porque no, lo saco por el otro lado, por eso no están colocadas. Luego, la otra columna, ¿sí? Que tiene un par MP solamente, entonces va a ser M sobre L la reacción, el par es antihorario, el reactivo horario. Muy bien. Con esto ya estamos en condiciones de conocer todas las reacciones que me permitan sacar los momentos. Entonces, fíjense, en este vínculo, que sería un doble en este caso ahora, tengo 2 MP sobre L y 3 MP sobre L, que ambos van hacia la izquierda, o sea, me va a dar la reacción 5 MP sobre L. En este otro extremo tendré 2 MP menos 3 MP, me va a dar MP sobre L hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, no está hecho acá porque lo tenemos como considerado por separado, ¿no? Entonces, yo voy a tener ahora, fíjense, si quiero encontrar el diagrama de momentos, hay puntos en los que yo ya conozco el diagrama de momentos. ¿Por qué? Porque sé que en estas articulaciones en el nudo, el momento es MP y no llega más que eso, a MP. Entonces lo pongo ya con su signo, este positivo y este negativo, ¿sí? MP y MP en los nodos. ¿Eso lo ven? ¿Cómo encontramos el diagrama de momentos? Sí, sí, lo mismo, profe. Sí, similar a lo que hacíamos en el método de la deformación. Ahora, ¿cuál va a ser el momento acá? También MP, porque decimos que no hay más momento que MP en estos puntos. Ahora, ¿cuál va a ser el momento debajo de la carga? Si voy y quiero encontrar el momento debajo de la carga, ¿qué haría? Que no está hecho acá, ¿no? Pero tendría 2 MP sobre L, o este que me daba 5 MP sobre L, por L sobre 2, ¿sí? 5 MP sobre L, esperen que lo hago con, lo voy siguiendo, 5 MP sobre L, cinco MP sobre L por L sobre 2, ¿sí? Ese sería un momento ¿de qué signo? ¿De qué signo sería? Positivo, ¿no? Positivo. Y MP negativo. Entonces, si ustedes lo hacen 5 MP sobre L por L sobre 2, las L se me van y me queda 5 medios de MP, o sea, 2,5 MP menos MP, eso me da 1,5 de MP, ¿sí? Y gana el positivo, que sería este valor, ¿sí? Entonces, acá puedo ya hacer el diagrama y digo, en este extremo tengo MP negativo, luego me va a 1,5 de MP positivo y luego va el MP, ¿sí? Este positivo que encontré acá. De este lado tengo este diagrama, el MP positivo pasa al MP negativo y en el otro parante tendré el MP negativo, ¿sí? Porque las fibras están en el interior, las ponemos, entonces este MP negativo. Ya tengo mi diagrama de momentos. ¿A ustedes les parece esta carga cinemática cumple con el teorema estático? No, porque Decíamos, supera el MP. es claro, decíamos que en ninguna sección se debería superar el MP, ¿sí? Entonces, no es esta carga cinemática, no es la carga estática, ¿sí? Si no hubiera ninguna zona donde se supera el momento plástico, ahí diríamos que esa carga cinemática es igual a la estática y es igual al valor que nos dio 6 MP sobre L. Como no es nuestro el caso, este caso el nuestro, vamos a ver cómo encontramos esta carga cinemática que no me supere a mi carga al momento plástico. Entonces, lo que hacemos es determinar, ¿sí?, un coeficiente alfa, ¿sí?,
¿qué decimos? Que nos va a dar un coeficiente que, asociado a la carga cinemática que nosotros supusimos, nos va a dar el valor de la carga estática, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo voy a encontrar entonces este otro límite, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, si este mecanismo no era el que el que me cumplía estas condiciones, voy a adoptar otro mecanismo, ¿sí? Otro mecanismo que siga cumpliendo con esas condiciones que planteamos al principio. Entonces, lo que tenemos en el ejercicio nuestro es decir, que el alfa prima, ¿sí? Que decíamos que, esperen un poquito, el alfa prima, que era MP sobre el momento MI, sería el momento mayor que encontramos, este 1,5 de MP, ¿sí? Nos va a dar que alfa prima es 2/3. ¿Qué sacamos de acá? Que la P estática asociada a la carga cinemática será este alfa por la carga cinemática supuesta. Entonces, esta carga estática será igual a 4 MP sobre L, ¿sí? De esta manera vamos a acotar cuál es la carga de colapso. Entonces, tendríamos que la P última va a ser menor que la cinemática y mayor que la estática. O sea, va a estar entre los 4 MP sobre L que yo supuse como la P estática y 6 MP sobre L que sería la cinemática que me dio, ¿sí? Aplicando el teorema de los trabajos virtuales del principio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a tener otro mecanismo. Bueno, decimos, si este no era el mecanismo, vamos a poner otro, ¿sí? Una de las hipótesis que planteábamos era que las articulaciones se planteaban debajo de las cargas, ¿sí? Entonces, ahora yo tengo que suponer 3 rótulas, porque dijimos que en un hiperestático de segundo grado se van a formar 3 articulaciones. ¿En dónde? En el empotramiento, en el nudo, en uno de los nudos, y decimos que se va a formar debajo de esta carga, ¿sí? No podemos poner en este punto, en este nudo, ¿por qué? Porque nos va a dar este colapso parcial, ¿sí? En la viga esta, en el parante. ¿Mm? Bien, entonces, si generamos un mecanismo acá y vemos cuál es la deformada, ¿sí? Vamos a ver que si generamos un giro acá, ¿sí? Esta barra se va a girar, como muestra la figura, pero ¿qué pasa? Esta parte del pórtico va a desplazarse, ¿sí? Sin tener ningún giro, ¿sí? Porque esto tiene que mantener esta rigidez, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos esto sigue paralelo, sigue el nudo rígido se traslada acá, ¿sí? Se corre y acá sí puede girar e ir hasta la articulación, ¿sí? Esto es lo mismo que veíamos en estabilidad 1, sí, cuando generábamos un desplazamiento virtual y veíamos cuál era la deformada, ¿sí? Si lo recuerdan. Entonces, una vez que tenemos este mecanismo y la deformada correspondiente, tenemos que aplicar el principio de los trabajos virtuales. Las cargas exteriores, ¿cuáles serían? La P cinemática 2 por el delta generan este trabajo generado por las cargas exteriores. Sería la P cinemática 2 por este desplazamiento que ¿cuánto es? Bueno, no vimos esto, pero este es 2θ, ¿cómo sería? Fíjense, si esta barra giró el θ, si esta barra, si para mantener esta rigidez en este nudo, tiene que girar 2θ, ¿sí? ¿Lo ven? Si yo giro esto, ¿sí? Este punto se me va a desplazar hasta acá, ¿sí? Entonces, al tener que ser esto recto,
Esperen que veamos. No sé cómo indicarles para que vean que es lo mismo. Sería porque tiene que desplazarse lo mismo en la mitad de longitud, ¿o no? Exacto, exacto. Sí, tiene que desplazarse esto mismo la mitad de la longitud. Entonces, ahí está, para que este delta sea el mismo, ¿sí? Que tiene que ser 2 veces, porque tengo la mitad de esta longitud. Perdón, me había trabado. Muy bien, entonces tengo que la P cinemática, ¿sí? Por 2θ por L sobre 2, tiene que ser igual al trabajo que se genere por los momentos internos. Entonces, ¿cuántos trabajos se me van a generar acá? Acá tengo MP por 2θ, ¿sí? Este momento también me genera un trabajo con este 2θ. Esta parte del momento no me genera trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta barra no hay giro, ¿sí? Se desplaza solamente. Luego tengo este trabajo generado por este MP y por este θ. No hay acá porque acá no hay momento. Entonces, tendríamos 2, 4, 5 MP por θ. Ese sería el trabajo generado por las reacciones internas. De esta manera encontramos una carga cinemática, sí, que vale 5 MP sobre L. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Que esta carga cinemática está cumpliendo, ¿sí?, con estar dentro de este rango. Entonces, seguramente va a ser la carga última, ¿sí? De todas maneras, lo verificamos, ¿sí?, realizando el diagrama de momentos de esta configuración, con esta configuración de mecanismo. Entonces, vamos a la siguiente. Ahora, nuevamente, separamos la estructura, calculamos, ponemos los momentos en los extremos de las barras y la carga cinemática 2 que hemos supuesto. Esta separación es un poquito más difícil que la anterior. ¿Por qué? Bueno, en principio debemos considerar que esta carga cinemática que está en este nudo, ¿sí?, en esta articulación, la suponemos o a un lado o al otro, ¿sí? Yo la he supuesto acá en la parte de abajo. Luego puedo sacar, poniendo esto MP, MP y MP, tendré 2 MP sobre la longitud, que es L sobre 2, me va a dar 4 MP sobre L, ¿no es cierto? Este gira antihorario, este otro par reactivo girará horario, ¿sí? Esa sería la reacción debido a la sumatoria de los momentos. Y la reacción debido a la concentrada que está en el nudo va a ser 5 MP sobre L, ¿sí? Este tramo lo tengo resuelto. Este tramo también es fácil de resolver. Tengo MP antihorario, el reactivo será MP sobre L horario, ¿sí? Y ya tengo resuelta esta barra. La más difícil sería esta. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tengo articulado, ¿sí? Entonces, esto sería como un hiperestático, ¿sí? Yo no lo puedo resolver, ¿sí? Tengo como un pórtico con 4 vínculos, pero sí puedo resolverlo si yo conozco una de las reacciones que se generan acá, ¿cuál sería? La misma carga que se generó en esta altura, o sea, dijimos 5 MP sobre L por la reacción a la carga puntual y 4 MP sobre L por la reacción debida a la sumatoria de los momentos. La resultante acá me queda MP sobre L hacia la izquierda. ¿Están de acuerdo? Pero acá tiene que haber equilibrio entre esta fuerza y la que se genere en este otro pórtico. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos resolviendo esta parte del hiperestático, poniéndole esta reacción en sentido contrario, ¿sí? La pasamos acá en sentido contrario, entonces sería hacia la derecha. ¿Esto está bien? ¿Lo ven cómo lo estoy resolviendo? Porque a mí, ¿qué me faltaría acá? Me faltaría el momento en este nudo, ¿sí? Tengo en este nudo y me faltaría en este. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar?
Fíjese, nosotros tenemos que el momento en L sobre 2, que sería este momento, ¿sí? No, esta está hecha, esto estaría de más, ¿sí? Estoy sacando el momento que se genera en esta L sobre 2 del centro, ¿sí? ¿Cómo sería el momento? Menos MP más 4MP por L sobre 2, ¿sí? Y eso me da MP. Pero esto es redundante porque yo sé que en este nudo tengo MP, ¿sí? Que es lo que yo fijé. Luego tengo el momento en este nudo. El momento en este nudo va a ser, fíjense, me paro en la articulación y tengo MP, que es positivo porque tracciona la fibra inferior, ¿sí? MP. Y luego tengo este MP sobre L que trasladé de acá, ¿sí? Va a ser un momento negativo, menos MP sobre L por L sobre 2. Haciendo esta cuenta me da MP sobre 2. ¿Sí? Quiere decir que en este nudo tengo 0,5 de MP. Bueno, de este lado ya lo conocía, es MP en el nudo y acá 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá se me cumple, ¿sí?, la condición de plasticidad y que en ninguna sección del pórtico se supere el momento plástico. Entonces, con esto que decíamos, que si en ninguna sección se supera, entonces la P estática es igual a la cinemática y es igual a la P última, ¿sí? Por lo tanto, el valor de la P última será este 5MP sobre L, ¿sí? ¿Está cómo se realiza, cómo encontramos la carga última utilizando los teoremas del cálculo límite, los teoremas fundamentales? Profe, yo directamente podría haber tomado ese mecanismo y habría llegado a la carga última. Exacto, Ah, exacto, sí, exacto. Por eso yo se los hice así para que tengan toda la otra posibilidad, digamos, ¿no? Pero si claro, sí, yo sí, digo, sí. bueno, si yo digo acá la carga que me va a producir eh, el mecanismo que me va a producir, que se me va a generar en este pórtico va a ser la articulación debajo de la carga, esta articulación, el empotramiento y esta esta P cinemática que yo ya le puse el valor, cuando yo la resuelva me va a dar 5, ¿sí? Y ya voy a estar cumpliendo. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Está, chicos, entendido? Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, a ver, un momentito, chicos. Un momentito, chicos.
A ver. ¿Me escuchan? Sí, sí. Me hice un lío bárbaro. Bueno, el ejercicio 2, ¿sí? Nos pide calcular las tensiones residuales, ¿sí? Ustedes vieron con María qué pasa, que cuando uno supera la carga estática y sigue aplicando carga, ¿sí? Ay, Dios. Vieron con lo que vieron con María, ¿no? Que, ay, Dios. Que bueno, que si uno sigue aplicando, ¿no?, cargas, ¿sí? Cuando uno descarga la estructura, porque supongamos, no sé, cambió el uso, ¿sí? Vemos que quedan en la estructura tensiones residuales. ¿Por qué? Porque hemos pasado el límite elástico y, como ustedes vieron, una vez que pasa el límite elástico, la descarga de la estructura se realiza como si fuera paralela a la carga, y me quedan, en ese diagrama nosotros veíamos que nos quedaban deformaciones residuales y por ende tensiones residuales. Entonces, en este ejercicio lo que nos pide es, dada la viga que se muestra en la figura, está simplemente apoyada con una carga distribuida, que tiene una tensión de fluencia de 2500 y está en un estado de plastificación parcial beta igual a 0,5. Quiere decir que el 50% de la sección plastificó. Calcular las tensiones residuales cuando se suprime la carga. Bien, entonces, ¿qué decimos qué tenemos que hallar? Primero, decimos que estamos cargando a esta estructura hasta que el 50% de la sección ha plastificado. Lo que nos quiere decir es que H sobre 2 todavía sigue siendo elástico, ¿sí? Que sería esta parte que nosotros vimos como elástica. Y han plastificado todas estas fibras, ¿sí? Hasta llegar a tener una H sobre 2 elástica. Bien, ¿cómo hicimos esto? Siguiendo esta... ¿Qué te lo pongo? ¿Cómo hicimos esto? Siguiendo esta curva, ¿sí? Porque decíamos que nosotros aplicamos carga, pero después decimos que la fluencia, ¿sí?, es lo suficientemente larga como para producir deformaciones, ¿sí?, más allá del límite elástico, pero la suponemos como una recta, como recta, porque más allá de esa fluencia no se va a generar, no vamos a considerar más la carga porque subió demasiado y generó demasiadas deformaciones, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que en este beta igual a 0,5, lo que vamos a querer sacar, ¿qué será? ¿Cuál es el momento que me hizo llegar a esta situación? ¿Sí? Entonces decíamos que, ¿se acuerdan que el beta era la raíz cuadrada de 3 menos 2 alfa? ¿Sí? Lo que veíamos en estabilidad 2 cuando plastificábamos las secciones. Entonces, sí, de acá podemos sacar cuál es el valor de alfa, ¿sí?, sabiendo que el valor de alfa era el momento que me hizo llegar a ese estado de plastificación dividido el momento del comienzo de la fluencia, ¿sí? Entonces, con este valor de alfa, nosotros vamos a poder venir a reemplazar en la ecuación de alfa y poder sacar el momento que me generó ese estado de plastificación, ¿sí? Entonces resolvemos.
Si ponemos acá beta igual a 0,5 y despejamos alfa, nos va a dar que alfa es 1,375. ¿No? Entonces, con este alfa colocado acá, podemos sacar cuánto vale m, que es alfa por mi. Entonces, el momento que me hizo llegar a esta situación es 1,375 del momento al comienzo de la fluencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nosotros estamos en esta situación, ¿sí? Siguiendo esta curva, pero decimos que el material, en realidad, ¿sí?, va a seguir tomando tensión más allá de esto. Este era nuestro diagrama simplificado, ¿no? Más allá de la tensión de fluencia, ¿sí? Y en ese momento, ¿sí?, yo genero la descarga. Esta descarga se va a producir paralelo a la carga lineal que nosotros teníamos, ¿sí? Y entonces, este va a ser el valor de la tensión, ¿sí?, asociado a este momento, ¿sí?, que yo seguí aplicando, como si la sección pudiera seguir tomando momentos más allá del m último. ¿De acuerdo? Entonces, si el comportamiento es elástico, como sería esta suposición de la descarga, yo sabía que es igual a m sobre w, elástico, ¿sí? Sigma es m sobre w elástico. Pero el momento, ¿quién es? Es este alfa por el momento al comienzo de la fluencia, ¿sí? Entonces, la tensión que yo voy a tener que tomar en la descarga va a ser alfa por mi sobre el w elástico, ¿sí? Entonces, fíjense, si este sigma alfa por mi sobre w elástico y mi sobre w elástico, ¿quién era? Sigma i, ¿sí? Eso lo conocemos de estabilidad 2, ¿sí? En el límite de fluencias es mi sobre w elástico sigma i. Entonces, este sigma va a ser alfa por sigma i, o sea, 1,375 del sigma i, que lo conocemos, nos dieron como dato, ¿sí? Entonces, suponemos entonces la descarga que en la descarga se me ha generado este sigma, ¿sí? ¿Qué hacemos? Superponemos ambos diagramas, el de carga y el de descarga. Si yo supuse, me voy para atrás otra vez, si yo supuse que la descarga era lineal, ¿sí?, entonces la descarga va a seguir este diagrama lineal con sigma en los bordes donde la sección está más solicitada, ¿sí? Este diagrama que está dibujado así, chicos, en realidad sería al revés, ¿sí? Sería de esta manera. ¿Por qué? Porque, y esta línea está mal también, esta línea está mal puesta, esta iría por acá. Entonces, fíjense, esta sería la carga. Supongamos que este es un momento, esta carga está sometida a un momento positivo, ¿sí? Así. Entonces, la fibra inferior va a estar traccionada y la fibra superior va a estar comprimida. Si yo a esta misma viga la pongo en descarga, ¿sí?, en la descarga va a tener un signo contrario. Entonces, esta sería para este otro lado, ¿sí? Esta sería positiva. No, está al revés, está al revés. Este lo puse para negativo, sería un momento así. Entonces, este sería un momento así, sería para el otro lado, al revés, ¿sí? Bien, entonces, la superposición de estos dos diagramas, ¿sí?, nos va a dar en qué secciones en la altura, ¿sí?, se me va a superar el momento de fluencia o me va a ser menor que el momento al comienzo de la fluencia, ¿sí? Me va a dar la diferencia entre este diagrama y este diagrama. Eso es lo que está representado acá. Ven que acá le puse el positivo y este negativo. Esto va a estar representado acá y fíjense, lo que está en rojo sería, ¿sí?, las tensiones residuales que se me generan. ¿Ven? La diferencia entre
la tensión sigma y sigma i, ¿sí? En cada uno de los puntos va a ser las tensiones residuales. En algunos casos nos dará mayor signo positivo, en otros casos nos va a dar signo negativo según cuál sea la tensión que está ganando. ¿Se dan cuenta? Fíjense, en el borde superior e inferior, en este caso, en el superior, tengo que sigma es de tracción y el sigma i era de compresión. Entonces, esta diferencia va a ser positiva. En esta otra zonita, hasta encontrarse con el h sobre 4 sería, ¿sí? Ahí sería negativo. Y esta parte también. Entre h sobre 2 y no. Entre el eje neutro y este punto que no es h sobre 4, ¿sí? Ahí en ese sentido tendría las tensiones negativas, ¿sí? Bien, entonces lo que se ha hecho acá es esto que está todo inclinado, ponerle con los valores positivos y negativos que me fue dando las distintas distancias. Sí, en h, está bien lo que dije, en h sería en h sobre 2, en h sobre 4 y del otro lado lo mismo. ¿Sí? Entonces puedo establecer estas tensiones residuales como que sigma va a ser 1,375 de la tensión de fluencia, me va a dar 3.440. Entonces, la tensión residual en los bordes, ¿cuánto va a ser? El valor de sigma, que era la tensión mayor, menos la tensión de fluencia. Y eso nos va a dar, en este caso, 940. Y el otro, en la parte A, ¿qué sería? Fíjense, lo que ganaba era la sigma i, ¿sí? Sigma i menos el valor de tensión que le corresponda, ¿sí? Según la posición en la que estemos trabajando. Entonces, fíjense que acá tendríamos en h sobre 4, ¿sí? ¿Cuánto saldría la tensión sigma A? Bueno, lo que hicimos es la relación de triángulos y pudimos encontrar que era 0,5 de la tensión de fluencia. Entonces, la tensión residual va a ser igual a 780, a 2.500 menos 0,5 de 3.440, que sería el sigma I. ¿Sí? No sé si ven cómo hice esto. Yo dije que sigma va a ser a h sobre 2, como este sigma A' va a ser a h sobre 4. ¿Sí? Y ahí saqué cuánto vale el sigma A'. ¿Qué pasa? Si a ustedes les dieron un porcentaje de plastificación diferente, ¿sí? Este diagrama va a ser diferente, ¿sí? El de la plastificación, el amarillo, será diferente, entonces ustedes tendrán que sacar la tensión a la altura que corresponda, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Y bueno, que si nosotros estamos, por ejemplo, cambiando un destino de una estructura en la cual le hemos superado el límite elástico, tenemos que tener en cuenta que nuestra sección no va a estar como al comienzo del trabajo, ¿sí? Que realiza, sino que ya le van a quedar internamente algunas tensiones que van luego a afectar el estado tensional para mi nuevo estado de carga sería, ¿sí? Entonces, esto es lo importante a tener en cuenta, ¿sí? Al realizar un cálculo pensando que esta estructura es superada, ¿sí? Bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio? No, se entendió bien. Bien. El tercer ejercicio, ¿sí? Es el que nos pide calcular la solicitación residual momento en esta viga de sección rectangular, considerando que el momento plástico es 1,5 del momento al comienzo de la fluencia. ¿Sí? Bien, en las secciones rectangulares pasa esto, que el momento plástico es 1,5 del de fluencia.
Entonces, nosotros tenemos esta viga, ¿sí?, empotrada, articulada, que como ven es un hiperestático de primer grado. Por lo tanto, para que esta estructura llegue al agotamiento se deben formar dos rótulas, ¿no? Es un hiperestático de primer grado, se deben formar dos rótulas. Entonces, teniendo en cuenta lo mismo que en este ejercicio y vamos a considerar la carga y la descarga, vamos a poder considerar cuál es la reacción que quedó residual, ¿sí? Bien. Entonces acá nos vamos... Bueno, acá estaba el ejercicio. Bien, entonces, como les decía, ¿no?, esta viga empotrada articulada es un hiperestático de primer grado, se van a formar dos rótulas, ¿sí?, en la viga para llegar al mecanismo de colapso. ¿Dónde se van a formar estas rótulas? ¿Sí? Y bueno, hay dos puntos en los cuales va a haber un momento que va a ser máximo. Uno va a ser el empotramiento seguro y otro va a ser el máximo momento que se produzca en esta viga, ¿sí?, bajo la acción de esta carga. Eso no lo sé, tendré que calcular esta viga y considerar dónde encuentro el valor máximo. Ahora que también sé que el momento en el empotramiento va a ser siempre un momento negativo, ¿sí?, porque si tengo esta carga, ¿sí?, carga Q hacia abajo, este momento me va a equilibrar el momento que me genera esta carga distribuida. Entonces, este momento va a ser negativo. Si es negativo, ¿sí?, esto es importante que lo vayan ubicando. Si es un momento negativo y está al lado derecho de mi sección, ¿sí?, lo voy a colocar así, comprimiendo la fibra inferior, ¿sí? Ahora, en el tramo seguramente este momento va a ser positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener un diagrama de momentos de este tipo, ¿sí? No sé si me ven el cursor. Sí, lo vemos. En este punto va a ser un momento positivo, en la parte donde sea máximo, que no sé dónde es. En una abscisa X alguna, ahora vamos a ver cómo la encontramos, tendré el momento máximo. Este momento es positivo, por lo tanto, si estoy en esta viga, el momento positivo va a ser el que me tracciona la fibra inferior, entonces lo hago girar de esta manera, y si estoy en esta otra parte de la viga, estaré en mi cara izquierda, y para que sea un momento positivo, ¿sí?, me tendrá que traccionar la fibra, ¿sí? Esto lo que hacemos es colocar mi elemento diferencial con la convención que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, si colocamos el elemento diferencial y decimos que este momento tiene que ser positivo, este momento tiene que ser hacia la izquierda. Y si tiene que ser, si tenemos el elemento diferencial de este lado y tenemos que a la izquierda el momento tiene que ser positivo, entonces tendremos que hacer este momento, ¿sí? ¿Eso se ubican? ¿Cómo ponerlo? Igual que hicimos cuando supusimos el mecanismo de colapso, en el ejercicio 1. Entonces, esta sería otra forma, ¿sí?, la que se utilizó en este ejercicio, sería otra forma, ¿sí?, de resolver el ejercicio sin aplicar los teoremas fundamentales, ¿sí? Vamos a ver cómo se me genera la carga última, ¿sí? Entonces, si queremos conocer el momento máximo en este tramo, en esta viga, ¿qué sabemos? ¿Cuándo se produce? ¿Cuándo el momento es máximo? En relación a los diagramas de esfuerzos característicos. Sí, el corte cero. Si el corte es cero. Entonces, para conocer la posición, vamos a plantear el corte nulo en una abscisa X. Entonces nos va a dar el valor de X para el cual el corte es nulo. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear este momento, ¿sí? El momento en esta posición, en esta abscisa, va a ser el momento máximo o el momento último, ¿sí?
Bien, entonces, para saber si el corte es máximo, ¿qué hacemos? Planteamos entonces el corte cero y fíjense, nos ponemos acá, nos posicionamos en esta abscisa X y decimos, el corte va a ser, bueno, en principio vamos a poner las reacciones, ¿sí? Que las vamos a calcular por separado, ¿sí? Aplicando superposición. Entonces vemos que tenemos que colocar la reacción debido a la carga distribuida, ¿sí? Que tengo una carga distribuida que será Q por L, la carga, como es Q por L va a ser la carga equivalente sobre 2, ¿sí? Q por L sobre 2, si tuviera una simplemente apoyada, sería esto. Y luego la reacción que generan los momentos. Fíjense, este momento en el tramo, uno es antihorario y otro es horario, con lo cual se anula, y luego tengo este momento horario. ¿Qué me va a generar esto? Un momento antihorario que lo voy a poner como un par de fuerzas que están separadas a la distancia y va a ser un par antihorario, o sea, que en la izquierda irá hacia abajo y en la derecha irá hacia arriba. ¿Sí? Entonces, el corte va a estar dado por Q por L sobre 2, que me va a generar un corte positivo, menos, porque este corte va a ser negativo, esto lo están viendo, ¿sí? Corte negativo, M segunda S sobre L, ¿sí? Ahí tendría las dos reacciones, y luego tendría el corte que me origina esta carga distribuida en esta longitud X. Entonces sería Q por X. Y X que va, esta carga concentrada equivalente va hacia abajo, ¿sí? Entonces le pongo menos Q por X. Igual a 0, igual a 0. Entonces de acá voy a encontrar la abscisa X para la cual el corte es nulo, ¿sí? Fíjense, me va a quedar Q por L sobre 2 menos M segunda sobre L dividido Q, ¿sí? Este va a ser la abscisa X para la cual el momento es máximo, ¿sí? El corte es nulo, el momento máximo. ¿Me lo siguieron hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, el momento máximo lo planteamos y nos va a quedar, a ver cómo lo pongo acá, a ver qué se ve, ahí está, va a ser, entonces, Q sería la carga, ¿sí? Este momento sería Q por L sobre 2 menos M segunda sobre L, sería la reacción correspondiente a esto, multiplicado por X, ¿sí? Entonces, acá tendría Q por L sobre 2 menos M segunda por S multiplicado por, no, por X, sí. Miren que acá me perdí. Está puesto acá. Miren que me perdí. Estoy planteando un momento acá. Está puesta esta. Claro, ahí está. Está asociado acá al cuadrado. ¿El momento cuál sería? Esta diferencia de carta, que es Q por L sobre 2 menos M segunda sobre L, por la abscisa X. ¿Y la abscisa X quién era? Q por L sobre 2 menos M segunda sobre L dividido Q. Entonces está puesto este paréntesis al cuadrado por 1 sobre Q. ¿Lo siguieron ahí? ¿Sí? ¿No se hicieron lío? Bien. Entonces, ese es el momento que genera esta reacción. Ahora vamos a ver el momento que genera esta carga distribuida en la abscisa X. ¿Quién será? La carga que es Q por L sobre 2. ¿Me aguardan un segundito? Perdone.
Disculpen. Bien, entonces, tendré, decíamos, tenemos que sacar el momento que genera esta carga distribuida. Esta carga distribuida tiene valor Q por X, ¿sí? Por X sobre 2. ¿Me siguieron? Entonces será esta Q por X sobre 2, ¿sí? Por eso que queda este X dos veces, este momento al cuadrado, y el X sobre 2, y el 2 este es el que, esperen así, Q por X, que sería esto, por esta X dividido 2, y este me da este término, ¿sí? Este término, ¿de acuerdo? Bien, acá lo que hemos hecho, esto está dos veces lo mismo, no sé. Ah, no, está asociado acá. Está bien, está puesto el cuadrado. Bien, entonces, de acá puedo despejar yo cuánto vale el m segunda s, ¿sí? Fíjense, tengo esta igualdad, bueno, opero acá matemáticamente y obtengo que el m segunda s, ¿sí? Va a ser q por l sobre 2 menos m segunda sobre l, que sería la x al cuadrado sobre 2q. ¿De acuerdo? Bien. ¿Está entendido el concepto? Porque esto es un montón de fórmulas, pero ¿está entendido el concepto que estoy haciendo? Yo quiero encontrar cuál es la carga que me produce el mayor, quiero encontrar la carga que me genere este mecanismo de colapso. Entonces, lo que hago es plantear el corte nulo, luego plantear el momento en este punto. Una vez que planteé el momento en este punto, yo digo que voy a ver cuál es la carga que está asociada a este momento último, ¿sí? Entonces, si trabajamos algebraicamente esta expresión y además ponemos, para simplificar los cálculos, que Q por L lo vamos a llamar un Q grande, ¿sí? Vamos a decir que Q, a ver, esperen que me voy a fijar algo, porque me parece que acá hay un error. Espérenme que tomo el ejercicio. Ahí. Pero estoy... Estamos bien, ¿sí? Fíjense, si trabajamos algebraicamente esta, ¿sí? Que lo tenemos hecho por acá, ¿sí? Si m segunda s es este valor que venimos llevando de allá y reemplazamos q por l por q, q por q por l, perdón, q por q por l, bueno, vamos a operar algebraicamente, que esto no tiene mucho sentido que lo hagamos todo, ¿sí? Pero llegamos, operando así algebraicamente, a esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación cuadrática, ¿sí? Cuya incógnita es el valor de q, ¿de acuerdo? Me queda un q cuadrado, me queda acá en función de un q y acá el término independiente. Entonces, ¿qué decimos? Podemos sacar las raíces de esta ecuación, ¿sí? Las raíces de esta ecuación, ¿qué me van a permitir encontrar? El valor de la carga Q que yo estoy buscando que me genera el mecanismo de colapso,
¿de acuerdo? Entonces, va a tener dos raíces, pero una de las cuales, ¿sí?, no es un valor posible y el otro es el valor que estamos buscando, ¿sí? Bien, vuelvo para atrás. Entonces, dada esta ecuación que está mostrada ahí cómo llegamos, ¿sí? Esta Q sería la Q segunda, ¿no? La que estamos buscando, la carga última. Entonces, resuelvo y me da que la carga Q segunda posible es 11,67 de M segunda sobre L, ¿sí? Entonces, una vez que encontramos, ¿sí?, esta carga Q es la que en la carga me produce el mecanismo de colapso, ¿sí? Pero que si yo esta carga la pusiera sobre la viga, ¿sí?, y la supusiera que actúa elásticamente, como suponemos en la descarga, ustedes recuerdan, nosotros decíamos que en la carga, cuando vimos lo de tensiones residuales, decíamos que en la carga se genera el mecanismo de colapso, pero en la descarga trabaja elásticamente, ¿sí? Entonces, este es el valor que en la carga me genera este momento. Ahora lo voy a colocar sobre la viga en sentido contrario, ¿sí? Y vamos a tener cuál es la descarga, cuáles son las reacciones las reacciones en la carga y las reacciones en la descarga. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Entienden el razonamiento? Díganme que sí o que no. ¿Podría repetir, por favor? Sí. Acá estamos haciendo lo mismo que hicimos en el ejercicio 2, ¿sí? Decir que encontramos una carga, ¿sí?, un valor de carga que me transforma la estructura en un mecanismo, ¿sí?, que sería la suposición del diagrama bilineal que teníamos, ¿no es cierto? En este diagrama bilineal, vamos a volver acá. Acá. Si nosotros suponemos en la carga esta curva, ¿sí?, que tengo acá, ¿sí?, ¿qué digo? Que por más que yo siga aumentando la carga, la tensión de fluencia no va a variar, ¿sí? Se va a mantener en sigma I, ¿no? Luego, entonces, en la descarga decimos, con el momento que me generó este estado, en el que tengo ahí, genero la descarga, tengo que suponer un cálculo elástico, entonces seguíamos esta curva, y en la descarga sería de esta manera, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos haciendo para calcular la reacción residual. Es decir, encontramos cuál es la reacción cuando se genera el mecanismo de colapso y encontramos con esa carga colocada invertida cuál es la reacción que se genera en mi estructura como si no existiera un límite, ¿sí? Calculándola como estamos acostumbrados, digamos, a una estructura hiperestática. Ahora vamos a ver cómo hacemos. Entonces, en la carga, ¿sí? En la carga vamos a tener esto. En la carga vamos a tener esto, ¿sí? Este mecanismo. Entonces, el momento que había en B, que me están pidiendo el momento residual en B, el momento que se generó en B, debido a la carga, vamos a restar el momento que se genera en B debido a la carga y el momento que se genera en B debido a la descarga. Y la diferencia de esos momentos va a ser el momento residual. Así como hacíamos hoy, la diferencia de las tensiones va a ser la tensión residual, ¿sí? En la carga y en la descarga. Entonces, en la carga tenemos esto. Este momento M en B, las reacciones en B y en A, ¿sí? Porque también podríamos sacar las reacciones residuales. Y después, en la descarga, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, acá no están las flechitas, pero estas serían las flechitas para arriba, ¿sí? ¿Sí? Y este momento está mal colocado en este sentido, sería hacia arriba, ¿sí? En sentido antihorario. ¿Por qué? Porque esta carga, si va hacia arriba, la reacción tiene que ser antihoraria. ¿Eso lo ven? Bien,
Pero en la descarga, ¿sí? Yo digo que el régimen es elástico, o sea, yo coloco este momento resuelto como si esta viga fuera elásticamente infinita, ¿sí? Entonces es el momento, la reacción que nosotros estamos habituados a calcular, ¿sí? Si vamos a cualquier tabla o la resolvemos por un método de los que conocemos, vamos a poder saber cuánto vale. Este momento en B vale Q por L cuadrado sobre 8, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es también decir que a Q por L lo vamos a llamar Q grande. Entonces, acá me sobra una L que es la que queda acá. Q grande segunda por L sobre 8, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos que el momento en B, ¿sí? Era, este momento en B voy a poner esta Q segunda, ¿sí? Por L sobre, acá le falta, a ver, vamos a volver atrás. Esta Q segunda era esta, ¿se acuerdan? 11,67 de m segunda sobre L. 11,67 de m segunda sobre L. Entonces se me van los L's, ¿sí? M segunda sobre L, L por L sobre 8. Ahí está. Se nos van los L, hago la cuenta de 11,657 sobre 8 y me queda 1,46 de m segunda L, m segunda S. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense, acá está pasado a m', que bueno, después podemos pasarlo, pero vamos a hacerlo primero como es m segunda. Fíjense, entonces, el momento que se generó en B, ¿sí? Cuando yo le coloqué esta carga última a la viga y en la descarga, o sea, la coloqué en sentido contrario, me va a dar 1,46 de m segunda S. Y en la carga, ¿quién era? Era m segunda S. M en B era m en B, m segunda S. La diferencia me va a dar la reacción residual en B. Entonces tengo acá, la diferencia es la reacción residual en B. Ah, no está hecho con... No, está hecho con M'. Pero bueno, 1,46 de m segunda menos m segunda me va a dar 0,46 de m segunda. O, lo que es lo mismo, me habían dicho como dato, que yo ya lo conozco en las secciones rectangulares, es así, que el m segunda es 1,' del m', 1,5 del m', ¿sí? Del momento al comienzo de la fluencia sería este. Entonces, acá voy a tener en función del m', ¿sí? Entonces, el m segunda, esto es lo que tomamos, el m residual me va a dar o 0,46 de m segunda o las reacciones hechas en función de m', 0,69 de m', ¿sí? ¿Está? Bueno, hasta ahí sería lo que nos piden en el ejercicio, pero si yo digo, bueno, también quiero conocer cuál es la reacción residual en el vínculo A, ¿sí? La reacción R vertical en A, ¿sí? ¿Qué hago? Utilizo los mismos esquemas que había utilizado y digo, bueno, acá en la carga, ¿sí? La reacción en A, ¿cuánto era? Q por L sobre 2 menos M segunda S sobre L, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Acá. Acá. En la reacción, bueno, acá está todo puesto del final, pero en la carga, sí tendría acá la M... Ay, me voy a hacer lío. En la carga que tengo, esta reacción, acá tengo el M segunda, el momento en medio, no, porque está así. Acá es M segunda. Esperen que me fijo en mi dibujito. A ver.
Ah, está bien, no, está al revés, por eso no me daba cuenta. Este es el gráfico de la descarga, ¿sí? Entonces, en la descarga, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Moviendo el ejercicio. En la descarga, ¿qué voy a tener? El momento acá es este que yo encontré. Era el 1,46 de m segunda, ¿sí? Esta es en la descarga. Y voy a tener que las reacciones van a valer 1,46 de m segunda sobre L y sería Q sobre 2 también, ¿sí? Que no está, Q por L sobre 2, que no está puesto. ¿Por qué no está puesto el Q por L sobre 2? Porque este va hacia arriba y este va hacia abajo. Entonces el Q por L sobre 2 se me va a anular en el estado de carga y de descarga. El estado de carga va a ser este otro, ¿sí? Con las flechitas para abajo y acá tengo el m segunda, el que llegaba en la descarga, ¿sí? Entonces, si estas se anulan entre ellas, acá tendré que es m segunda sobre L la reacción. Si este era horario, este par es antihorario, ¿sí? Por lo tanto, la reacción residual en A sería 1,46 de m segunda sobre L menos m segunda sobre L. O sea, sería 0,46 de m segunda sobre L, ¿sí? Y acá está hecho en función de m'. B sub A residual en función del m', de mi sería, ¿sí? Lo que ustedes también llaman mi. ¿Están de acuerdo cómo sacamos las reacciones? Si no entendieron algo o yo me enredé y les dije no lo entendieron bien, díganmelo. Sí, se entendió. Bueno, entonces, hagamos un repasito. Nosotros podemos encontrar la carga última de la estructura, que es lo que nos interesa, ¿sí? O bien aplicando los teoremas fundamentales, o bien suponiendo el mecanismo de colapso, que sería lo que hicimos en este otro ejercicio, ¿sí? Tener en cuenta que una vez que la estructura ha trabajado más allá del límite elástico, ¿sí? Le quedan tensiones y reacciones residuales si yo a esa estructura la descargo, ¿sí? O tenemos que tener en cuenta cómo ha quedado la estructura cargada, ¿sí? Una vez que la estructura ha llegado a este límite, ha superado el límite elástico, ¿sí? Como vemos, los beneficios que tiene es que, bueno, podemos hacerle soportar mucho más carga que lo que nosotros suponemos hasta este momento de conocer que existe algo más que la elasticidad, ¿sí? Podemos tener un mayor aprovechamiento de la estructura, ¿sí? Pero considerar que no están acá hay tensiones residuales, deformaciones residuales y reacciones residuales, ¿sí? Las deformaciones ya las vimos en estabilidad 2 también, ¿sí? Y vemos también en este diagrama, acá lo tengo, en este diagrama, ¿sí? Que va a haber deformaciones residuales, ¿sí? Porque si cargo hasta ahí y descargo, este valor de deformaciones son deformaciones residuales. Espérenme un poquito. ¿Sí? ¿Está, chicos? Si tienen alguna duda, me dicen. ¿Sí? ¿Ninguna duda?
¿Entendieron todo? No, profe, por ahora. Bueno. Sí, por mi parte tampoco. Bueno, espero les haya quedado claro. Hoy voy a tratar de corregirles los recuperatorios que no